Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Dios cumple sus promesas. La infidelidad del hombre no las anula. Esto lo vamos a ver en Hebreos, capítulo 4, versículos del 3 al 11. La verdadera fe es creer en Dios y en lo que Él nos dice en su palabra. Y lo que nos dice en su palabra es tanto creer en sus promesas como en sus advertencias. Y de esto último, el verdadero creyente, cuando ve las advertencias en la palabra, el verdadero creyente le produce dos clases de temor. El temor de Dios y el temor a sí mismo. El temor de Dios, que es un temor de reverencia, de respeto y de admiración por ser Dios quien es, y un temor de sí mismo, a sí mismo, que es, claro, el temor al pecado, el temor a nuestra carne y a caer en las tentaciones del diablo. La verdadera fe, la que nos acerca a Dios y la que nos concede sus promesas, esa fe no está exenta de un temor santo. Por eso nuestra fe necesita tanto de este santo temor como de las promesas de Dios. Para llegar sano y salvo al reposo necesitamos esperar con fe ese reposo y temer no alcanzarlo debido a nuestra incredulidad. Esperanza y un santo temor. Estos son los ingredientes de una fe auténtica. No debemos temerle tanto a Dios como a nuestra incredulidad, ya que nuestra salvación está totalmente segura en Jesucristo. Por lo tanto, de lo que nos debemos preocupar es de nuestro corazón, un corazón que tiene una tendencia natural a la incredulidad. Esto es lo que pudimos ver el domingo pasado a través de los 3 primeros versículos del capítulo 4. A partir de aquí, el autor de Hebreos nos desvela cómo será nuestro reposo con el Señor y nos dice que será nada más y nada menos que como el suyo. Este será, pues, el tema del sermón de hoy. Vislumbrar cómo será el descanso que el Señor ya nos tiene asegurado en Cristo Jesús, sabiendo que todo lo que Él promete lo cumple siempre. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. El reposo de Dios, versículos del 3 al 5. Segunda parte, la validez hoy de este reposo para su pueblo, versículos del 6 al 8. Tercera parte, Jesucristo es superior a Josué, versículo 8. Y cuarta parte, insistencia en la advertencia, versículos del 9 al 11. Primera parte, el reposo de Dios. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Si os habéis fijado, y si no, lo habréis notado en mi entonación, de todas las palabras de estos 3 versículos, solo he subrayado el determinante posesivo
mí, porque aquí está la clave del descanso que el Señor nos tiene ya reservado para los suyos. Veamos cómo es este descanso de Dios en la actualidad, cómo descansa Dios ahora mismo, para entender un poco mejor cómo será el descanso que nos espera a sus hijos cuando estemos con Él. Y la respuesta a cómo será este descanso nos la da el autor de Hebreos de una manera sintética en la segunda parte del versículo 3. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, que el reposo que Dios tiene reservado para los suyos es el mismo que Él está disfrutando desde que terminó la obra de la creación del mundo. Por eso dice, aunque, para aclarar que ese reposo no es el que disfrutó la primera generación de israelitas cuando no entraron en Canaán por su incredulidad, o el de la segunda generación cuando sí entraron. Leamos de nuevo el versículo 3 para entenderlo mejor. Y cuando aparezca la palabra aunque, yo me voy a detener ahí un momentito para explicarlos por qué dice aunque. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, Juré y Mira no entrarán en mi reposo, aunque, y el autor de Hebreos está diciendo, atención, el reposo no es entrar de nuevo en Canaán o algo similar, sino que es un descanso como el que disfruta Dios mismo desde el séptimo día, después de ver que las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Lo que significa que desde antes de la fundación del mundo, Dios había planeado que tú y yo disfrutáramos del mismo descanso que Él tiene desde el séptimo día en el que Él descansó de sus obras hasta la actualidad. Canaán no era el descanso final, solo pretendía ser el símbolo físico de algo mucho más trascendente. Era una imagen del verdadero reposo que Dios había pensado para los suyos desde siempre. El mismo reposo que Él disfruta, el mismo descanso que Él conoce desde que terminó el mundo. Dios creó el universo para su disfrute y en este versículo nos llama a que lo disfrutemos con Él. Habla de su reposo, reposo que tenemos guardado y seguro en Jesucristo, a quien constituyó como heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo con el fin de reunir todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, cuando llegara el cumplimiento de los tiempos. ¿Para qué? Para que si somos hijos, también seamos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Y esta herencia cuál es? Esta herencia, este reposo, será entrar en la misma gloria de Dios. Sé que nos gustaría entender un poco mejor cómo es el descanso de Dios, pero creo que nos debía ser suficiente con la promesa que nos dejó el Señor. Lo hemos leído muchas veces, la volvemos a leer. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es lo único que tenemos, una promesa. Pero la promesa nada más y nada menos que de Dios mismo. Pero es lo que tenemos, una promesa. Por eso debiéramos meditar en ella y mucho, porque es lo que tenemos hasta que regrese nuestro Señor. Una promesa y gracias a Dios también un mandamiento que es solo un reflejo del verdadero descanso, pero que en este tiempo de espera tiene el propósito de recordarnos cómo será ese reposo con Él para animarnos a esperarlo con alegría. Es un mandamiento que seguro que no cumplimos como a Dios le gustaría que lo hiciésemos. Es el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Por eso hoy domingo debemos recordar que reposamos como un reflejo de la gloria que nos espera con el Señor. No solo reposamos del trabajo realizado durante la semana, sino que lo que Dios quiere hoy domingo para nosotros es que disfrutemos del bienestar estando en su presencia, juntos y en comunión. Un bienestar que allí será perfecto porque disfrutaremos el mismo reposo completo que Dios
conoce. ¿Cuál es nuestro lugar de descanso? Allí donde está Cristo. ¿Cuál es nuestro tipo de reposo? El mismo reposo de Dios. Nuestra herencia, la misma herencia de Cristo. Nuestro destino, ¿cuál es tu destino? Es llegar a casa. Es llegar a casa, nuestra verdadera casa, nuestro hogar, que es compartir la gloria de Dios y la herencia de Cristo en todo lo creado. No sabemos que nos ha tocado la lotería. Vivimos como miserables y resulta que Dios nos ha escogido para darnos todo, para darnos lo mismo que Él tiene. El propósito de Dios siempre fue que su pueblo descansara con Él de sus obras, disfrutándolas. Le falló Adán, al que tuvo que echar de su descanso, y le falló Israel, que no entró, y cuando entró no hizo lo que tenía que haber hecho. Pero Dios no ha anulado su promesa. Segunda parte. La validez hoy de este reposo para su pueblo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Todo este capítulo 4, por lo menos hasta el versículo 11, es un recordatorio de que la promesa del reposo de Dios, a pesar de que los suyos le han fallado, sigue en pie. Las promesas de Dios no pueden quedar anuladas por la infidelidad del hombre. Faltaría más, porque entonces Dios no sería Dios. Dios no solo es poderoso para hacer aquello que Él promete, todo aquello que Él se propone, es que es soberano. Es absolutamente soberano y cuando dice que llevará a su pueblo a su descanso, lo va a llevar, que no nos quepa la menor duda. Su pueblo a su descanso. Otra cosa es que seamos su pueblo. Y de ahí la advertencia del versículo 1. Hebreos 4:1, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y mi hermano, esta advertencia es seria. Podemos pensar que como Dios es muy bueno, sus advertencias las va a olvidar. Pero es seria porque Dios las cumple. Ya lo hemos visto en el pasado. Y si la cumplió cuando el anuncio fue hecho por Moisés, el anuncio de la buena nueva, y cumplió su promesa, imagínate ahora que el anuncio de la buena nueva está hecho por su Hijo Jesucristo. La advertencia de Dios es seria. Recuerda, por tanto, que queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque aunque aquellos que la escucharon por primera vez, esta promesa del reposo, la perdieron, la promesa, por su incredulidad, no por ello Dios va a dejar de cumplir lo que ha prometido. Y si yo no me apropio de la promesa, Él se buscará a otro para dársela. Nuestra infidelidad no le va a impedir cumplir lo que se ha propuesto desde antes de la fundación del mundo. Y esta es la enseñanza. Vamos a verlo en palabras del Señor Jesús. Vamos a Lucas 14, versículos del 16 al 24. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como tú mandaste, y aún hay lugar.
Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ojalá que hoy los que estamos aquí seamos de esos cojos, de esos ciegos, de esos mancos a los que el Señor les ha abierto la puerta de su banquete. Porque si Dios prepara un banquete para que lo disfrutes y no quieres ir, no va a dejar de celebrarlo. Si pones excusas para no presentarte, invitará a otros. Y si estos tampoco quieren entrar, obligará a otros a que entren. Pero su voluntad se cumple sí o sí. Si Dios le promete a Abraham una descendencia y una tierra para esa descendencia, esa promesa se va a cumplir. Si Dios revalida esa misma promesa a Moisés, con más razón se va a cumplir, porque la ha revalidado. Y si la primera generación de israelitas no entra en su promesa por incredulidad, Dios hará que se cumpla en la siguiente. Y si la siguiente entra con Josué, pero Dios a través del Salmo 95 nos dice que todavía hoy está abierta su promesa, significa que la entrada de Israel en Canaán no fue el descanso que Dios tenía realmente reservado para su pueblo. Por lo tanto, el cumplimiento pleno de ese perfecto descanso solo viene a través del nuevo Josué, el Señor Jesús. Descanso que será ratificado finalmente cuando Él regrese a por su pueblo. A por su pueblo. Por eso la siguiente pregunta es importante. ¿Eres parte de su pueblo? Sé que lo hemos preguntado muchas veces, pero es que el autor de Hebreos nos dice que también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y si los primeros en escuchar la buena nueva de la salvación por parte de Moisés la rechazaron, imagínate lo que será rechazar esa misma buena nueva, pero ahora anunciada por el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es superior a Josué. Tercera parte. Jesucristo es superior a Josué. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Muy bien, el autor de Hebreos, después de establecer en los capítulos 1 y 2 que Jesús es superior a los ángeles, y en este capítulo 3, en el anterior al 4, dice que es superior a Moisés, ahora en este versículo lo que nos está diciendo es, lo dice entre líneas, pero lo está diciendo, que también es superior a Josué. ¿Por qué? Lo dice ahí, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día después. Y con esto, a los destinatarios de este escrito les estaba diciendo lo siguiente: no os deis la vuelta, no volváis al judaísmo. ¿No os dais cuenta que es volver a las sombras del verdadero reposo? Si dejáis la verdad que está en Jesucristo, ¿qué os queda? ¿Un sábado a la semana? ¿Un descanso ceremonial sin la esencia del verdadero descanso que os da el Señor? ¿Queréis volver a una tierra dominada por extranjeros paganos en la que sois esclavos? ¿De verdad que os vais a perder la ciudadanía perfecta que está en Cristo en la Jerusalén celestial? ¿Os vais a quedar con unas sombras que ya desaparecieron en el momento en el que entró en el mundo aquel que las proyectaba? No sabéis lo que hacéis. Y a nosotros nos dice lo mismo: ¿a dónde vais sin Cristo? Sin Él, ¿qué descanso vais a tener en este mundo y en el venidero? ¿De verdad que os vais a dar la vuelta después de haber llegado hasta aquí y solo por agradar a un mundo que os aborrece y que se va a seguir burlando de vosotros igualmente? Un mundo dominado por la mentira y el mal, un mundo que os esclaviza y que no os considera de los suyos. Jesucristo no solo es superior a Josué, Jesucristo es Dios mismo, ayudándonos a entrar en Canaán, porque Él entró primero, abriéndonos el camino para que ahora nosotros podamos pasar.
Si has creído en Él, ya estás sentado con Él en los lugares celestiales, porque por su misericordia tenemos su mismo descanso desde ya mismo. ¿Y por qué podemos descansar desde ahora mismo? Imprime esta respuesta en tu corazón para agradecérselo eternamente. Podemos descansar porque nuestra salvación ya no depende de nuestras obras. Unas obras que nada podían hacer para salvarnos, porque todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Sin embargo, desde el día en el que rendimos nuestra vida al señorío de Cristo, nuestro reposo solo depende de su obra perfecta y completa en su vida, perfecta y completa en su muerte, perfecta y completa en su resurrección. Lo sé, no es fácil descansar teniendo alrededor tanta aflicción, pero ¿y sin Él? ¿Qué sería sin Él de nosotros siendo como somos? Yo espero que ahora mismo tengamos todos en mente los pecados que hemos cometido esta semana. Desgraciadamente yo conozco algunos de los míos y estoy muy triste y conozco algunos de los vuestros porque me los habéis confesado y realmente es triste. Él se enoja cuando pecamos. Y si en esos pecados perseveramos por largo tiempo, ¿podremos acaso ser salvos? Pidámosle al Señor hoy que no se enoje. Pidámosle que en su misericordia se acuerde de nosotros y nos perdone. No te enojes sobremanera, Señor, ni tengas perpetua memoria de nuestra iniquidad. Mira cómo estamos ahora. Pueblo tuyo somos todos nosotros. Pueblo tuyo somos, Señor. Por eso, Señor, cuando tú regreses, no te olvides de nosotros. Tómanos a ti mismo, para que donde tú estés, nosotros también podamos estar. Señor, todos aquí queremos entrar en tu reposo. No te olvides de tu pueblo que cae todos los días por el desierto. Sosténnos con tu gran poder y basado en tu enorme misericordia, porque deseamos ser justos como lo es tu Hijo Jesucristo, pero reconocemos que es imposible en nuestras fuerzas. Pero hoy es domingo, es día de descanso, de perdón y de misericordia para tus hijos. Por eso, Señor, hablando hoy en nuestros corazones cuando escuchemos tu voz, que podamos vivir siempre en tu presencia y que tu voluntad sea un deleite para nosotros cuando la oigamos. Eso es lo que anhela nuestra alma. Gracias, Señor, por este domingo de descanso, día en el que podemos oír tu palabra con más detenimiento, con más celo, con más atención y con más cuidado. Si el pueblo de Israel tuvo que haber prestado atención a tu voz cuando Moisés y Josué les hablaron en tu nombre, ¿cuánto más nosotros que en estos postreros días nos has hablado por tu Hijo? Cuarta parte, insistencia en la advertencia. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Quiero repetir esto. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Cuando leemos el libro de Josué, y nosotros lo hemos estado predicando durante 1 año y medio, y leemos que el pueblo de Israel por fin entró en la tierra prometida, en Canaán, su tierra de reposo, y vemos que menos descanso tuvieron cualquier otra cosa, uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible que su estancia allí fuese algo tan poco relacionado con el reposo? Sufrieron guerras, caídas gravísimas en pecado, derrotas frente a unos enemigos a los que no quisieron echar de su tierra y con los que pactaron cuando Dios les había dicho que ni se les ocurriera. Engaños de esos enemigos, desgracias personales,
pruebas de todo tipo, traiciones y tribulaciones. Vaya, que experimentaron todo menos lo que cualquiera de nosotros podría entender por un verdadero descanso. Esto nos enseña dos cosas. Primera, que la promesa del descanso que Dios nos da en esta tierra y que es real si permanecemos bajo su voluntad, puede verse alterada, esa promesa, ese descanso, por nuestro pecado y desobediencia. Y segunda enseñanza, que esa tierra no era el verdadero descanso que el Señor tiene preparado para sus hijos. Que ese reposo, aunque hubiesen hecho todo lo que Dios dijo que hiciesen, solo tenía que ser un reflejo, una imagen, una ilustración del verdadero reposo que Dios quería para ellos, pero que terminaron destrozando esa imagen por haber vivido sus vidas en completa desobediencia a Dios. Y esta enseñanza, este mal ejemplo por parte del pueblo de Israel, es importante para nosotros. Es importante porque, como ya hemos dicho antes, si ellos destrozaron esa imagen del descanso por sus pecados y desobediencia, eso mismo podemos hacer nosotros, de hecho lo hacemos muchas veces con nuestro descanso. Un descanso que ya aquí Jesús nos ha dado cuando confiamos en Él y obedecemos. Es un reposo que puedo destrozar por la incredulidad, cuando prefiero el yugo y las cargas del mundo en vez de la promesa del Señor de que su yugo es fácil y ligera su carga. Y es un descanso que también puedo estropear por los pecados que me separan de Él. Y entonces, claro, me siento un hipócrita y no soy capaz de echar toda mi ansiedad sobre Él sabiendo que Él tiene cuidado de mí. ¿Te das cuenta? Como el descanso que incluso podemos tener aquí lo destrozamos con nuestra desobediencia y nuestro pecado. Por eso insiste tanto el autor de esta carta. Cuidado, no perdamos ese reposo, porque si ellos lo perdieron habiendo sido anunciado por Moisés y siendo Josué el que les introdujo en la tierra de la promesa, ¿qué será de nosotros si no atendemos al anuncio hecho por el mismo Hijo de Dios? Desde el capítulo 3, el autor nos ha estado demostrando a través de las propias Escrituras la superioridad de Jesucristo sobre Moisés y Josué. Y si Jesús es superior a ellos, se supone que el descanso al que nos lleva también es superior. Sabemos que el Evangelio de Jesucristo es el cumplimiento de las promesas que Dios le dio a Israel. La ley reflejaba las promesas como anticipos, como sombras de lo que habría de llegar. El Evangelio, sin embargo, es la llegada en la persona de Jesucristo del cumplimiento perfecto de todo lo anunciado a ellos en sombras. Veamos pues ahora la insistencia en la advertencia del peligro que corremos. Vamos a ir viéndolo versículo a versículo. En el versículo 9, vamos a ver el sábado. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Veis la palabra que he subrayado? Reposo. En el original griego es la palabra sabatismos, que significa descanso sabático, que es el descanso de Dios, el que Él disfruta desde el séptimo día. No usa otra palabra, habiendo en griego otras palabras. Aquí justo usa esa, la del sábado, que es el descanso que Dios tiene y disfruta desde el séptimo día. Y el autor usa esta palabra para volver a insistir en que el descanso al que somos llamados es nada más y nada menos que el descanso que Dios mismo está disfrutando ahora. Él quiere llevarnos a donde Él está para que podamos disfrutar allí de su reposo que Él tiene desde que descansó de sus obras en el séptimo día. Ni Moisés a través de la ley pudo darle al pueblo un sábado como este, ni tampoco Josué lo consiguió, aunque logró introducirles en la tierra de la promesa. Solo en Cristo tenemos un cumplimiento de la promesa del descanso, del mismo descanso que Dios tiene. Y la verdad, no sabemos lo que tenemos. ¿Qué es lo que anhela nuestra alma sino descansar de una vez por todas de todos los esfuerzos, afanes y ansiedades que padecemos en este mundo? Pero ¿qué más podemos desear que este bienestar perfecto al que somos llamados a través del Evangelio de Jesucristo? Bueno, pues la enseñanza para nosotros es la siguiente. Aprópiate de esa promesa.
Dios quiere darte el bienestar perfecto que Él mismo disfruta. Nuestro descanso no va a ser cualquier descanso, es el suyo mismo. Yo creo que no nos damos ni cuenta. No me cansaré de repetirlo porque creo que nunca nos lo han dicho como lo vemos escrito en este libro de Hebreos. ¿Alguna vez te habían dicho que ibas a descansar como Dios? Y además, para poder recibirlo, debemos apreciar otra enseñanza que se deduce del descanso sabático de Dios. Y presta mucha atención porque es muy importante esta enseñanza, y es la siguiente. Si Dios descansó después de haber trabajado en la obra que le fue asignada que hiciera, y recordemos que el autor de esta carta nos está mostrando, o nos ha mostrado en el capítulo 1, que el que hizo todo el universo fue Jesucristo mismo. Hebreos 1:2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, si Dios solo descansó después de haber trabajado 6 días, quiero repetirlo. Si Dios solo descansó después de haber trabajado 6 días, entonces nosotros solo entraremos a nuestro reposo definitivo si trabajamos en la obra que nos corresponde hacer en estos 6 días que nos tocan estar en esta tierra. Si queremos el reposo de Dios. Dios nos dio ejemplo. Enseguida os explico de qué se trata este trabajo. Pero os adelanto que son 6 días no tumbados a la Bartola, sino luchando para el Señor. Lo que normalmente entendemos por servir al Señor. No es fácil servir al Señor, pero es muy gratificante. ¿Por qué? Porque es para lo que fuimos diseñados. Y es conveniente que sepamos que si vamos a recibir su mismo reposo allí, será porque también trabajamos para Él aquí. Sino de que vamos a descansar. Nuestro trabajo aquí. Versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Muy bien, es cierto que si estamos en el Señor, aquí podemos descansar de nuestros afanes y de nuestras ansiedades. Este descanso es real y es reflejo del reposo definitivo que tendremos en un futuro. Pero no es menos cierto que mientras estamos en este mundo, el Señor nos ha encargado un trabajo. Debemos, pues, saber cuál es y hacerlo si queremos estar seguros de recibir el mismo descanso que Dios tiene después de haber realizado el suyo. Enseñanza. Mientras estamos aquí, aunque debemos reposar del afán y de la ansiedad que nos provocan los problemas, sabiendo que el Señor está con nosotros, pero mientras estamos aquí, no debemos buscar un reposo como el que tenemos allí. Este reposo futuro ya vendrá cuando tenga que venir. Mientras tanto, trabajad, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, trabajad en la obra que os he encomendado. Puede ser un trabajo directo de evangelismo, puede ser un servicio indirecto a través de nuestro trabajo secular, a lo que Dios te haya llamado. Pero aquí no se nos ha prometido un descanso como el que tendremos allí. El Señor mismo nos ha dado ejemplo de ello. Aquí debemos seguir caminando por el desierto y, mientras tanto, esforzarnos en la evangelización y en las buenas obras, porque hechura suya somos, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es debido a este trabajo por lo que Dios te da su reposo. Seguro que alguien está pensando, pero pastor, no es por obras. No, claro que no es por obras. ¿Cuántas veces creo que me merezco el descanso porque sí, porque yo lo valgo? Tenemos un servicio que hacer si queremos descansar como Dios descansa. No porque con ese servicio nos vayamos a ganar ese descanso, sino porque si no lo hacemos, vamos a demostrarnos a nosotros mismos que ese descanso nunca lo obtuvimos cuando creímos en la promesa.
Claro que no es por obras. Pero si no haces lo que Dios te dice que tienes que hacer, entonces es que no has creído en la promesa del descanso. Dios tiene un ministerio para todos nosotros y no tiene por qué ser el evangelismo directo en la calle, aunque está muy bien hacerlo cuando lo hacemos. Puede ser mientras estamos en el trabajo, en la fila de la compra, en el gimnasio donde el Espíritu Santo te diga. Por cierto, un anuncio, aquí estamos preparando para aquel que esté dispuesto y disponible, estamos preparando unos folletos para repartir y evangelizar por la calle, ¿de acuerdo? Pero lo importante es discernir el llamado, sea cual sea, y ponerse a trabajar porque Él obra en nosotros, pero también a través nuestro. Es duro. Claro, por eso hay muchos que no sirven al Señor. Es duro y lo sé porque este servicio conlleva sacrificios personales enormes a veces, sufrimiento, desánimo y frustración al ver que los resultados son muy pobres a pesar de todo nuestro esfuerzo. Pero un día podremos decir lo mismo que Jesús le dijo al Padre al finalizar su obra aquí en la tierra. Señor, te he glorificado en la tierra. ¿Cómo lo hizo? He acabado la obra que me diste que hiciese. Así que si somos fieles a la obra que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros, entonces reposaremos de nuestro trabajo como Dios reposó del suyo en la creación y como Cristo lo hizo después, que ahora está sentado, o sea, descansando después de haber hecho su obra redentora en todos nosotros, la obra de la nueva creación en cada uno de nosotros. Ponte a trabajar para el Señor. Con todo mi cariño te exhorto a que le preguntes esta noche cuál es ese trabajo que Él tiene para ti y que todavía no has comenzado, porque si no, igual nunca escuchas estas palabras que tantas veces me has oído recitar y que yo estoy deseando escuchar alguna vez. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Te has de preguntar sobre qué estás siendo fiel para poder entrar en el gozo de tu Señor, que no es otra cosa que su reposo. Por lo tanto, versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo. La exhortación. Y he subrayado una palabra que es importante. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El Evangelio de Jesucristo nos anuncia tres grandes bendiciones: la restauración de nuestro señorío, la restauración de nuestra vida y la restauración de nuestro descanso. La restauración de nuestro señorío. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste y lo sujetaste bajo sus pies. Para esto fue creado el hombre, nos dice Hebreos citando el Salmo 8. Pero la caída en pecado destruyó este señorío. Sin embargo, Jesucristo, hombre, que es el cumplimiento perfecto del Salmo 8, lo ha restaurado para nosotros y lo disfrutaremos junto a Él ejerciéndolo sobre la nueva creación cuando entremos en su reposo. Por lo tanto, primero, Él ha restaurado nuestro señorío. Segundo, la restauración de nuestra vida. El hombre fue creado para vivir, no para morir, pero morimos. Sin embargo, Jesucristo, por cuanto hijos que participamos de carne y sangre, Él hizo lo mismo. También participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al diablo que tenía el imperio de la muerte. ¿Te das cuenta? Él destruyó la muerte y nos ha dado vida eterna. Ya no morimos, pasamos de muerte a vida. Por lo tanto, ha restaurado nuestro señorío, aquel que perdimos con Adán, ha restaurado también nuestra vida y ha restaurado nuestro descanso.
¿Por qué? Porque el propósito de Dios al crearnos fue que disfrutáramos junto a Él de su descanso, el mismo que Él tuvo a partir del séptimo día, pero en Adán el hombre se alejó de Él. Dios lo volvió a intentar con un pueblo al que escogió y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Sin embargo, en Cristo tenemos la posibilidad de recuperar nuestro reposo, el mismo reposo sabático que Dios tiene desde aquel séptimo día. Toda esta restauración, más bien regeneración, la restauración de nuestro señorío, de nuestra vida y de nuestro reposo, descansa en Jesucristo, no en nuestras obras, y por eso podemos estar seguros de recuperar lo que perdimos y además mejorado. Gloria a Dios, que no depende de nosotros. En Jesucristo podemos ver el cumplimiento del señorío sobre toda la creación, de la vida sobre la muerte y del descanso sobre la esclavitud del infierno. Si no entiendes bien lo que es el descanso de Dios, la oposición sería lo horrible que significará estar sufriendo el infierno. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo. Y atención, procuremos, en griego, significa apresurarse, darse prisa, esforzarse, poner diligencia para hacer algo. Por lo tanto, implica acción y nos anima a trabajar, a no perder el tiempo, a esforzarnos en el camino que tenemos por delante, no a quedarnos tumbados esperando el descanso. Sería un desastre para todos nosotros no procurar entrar. Por lo tanto, debemos procurar, es un verbo en acción, debemos procurar esforzarnos en correr la carrera que tenemos por delante para no terminar como Israel, postrados en el desierto y sin entrar en la promesa del reposo. Pablo lo expresa de la siguiente manera: no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, o sea, procuro ver por si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. ¿Y qué fue aquello por lo cual fue asido Cristo, él, asió Cristo para él, en Cristo Jesús? Sino el descanso. Lo asió para que fuera a descansar con él. Por lo tanto, recuperar ese reposo, para poder hacerlo tenemos que procurar, que es una palabra que implica acción. Y en la práctica es no dudar del Señor ni de su capacidad para llevarnos sanos y salvos por el desierto hasta su presencia. No desobedecer a sus mandatos ni desconfiar de su soberanía. No cuestionar su señorío sobre nosotros ni quejarnos de él. Desear seguir sus pasos, amarle por quien es y por lo que ha hecho en nosotros y por nosotros. Si no procuramos esto, quiero que entiendas la palabra. Si no ponemos el esfuerzo en esto, podría pasarnos lo mismo que le pasó al pueblo de Israel, caer en pecado y en incredulidad, con lo que demostraríamos que nunca creímos en la promesa y terminaríamos postrados en el desierto sin entrar en el reposo del Señor. Menudo privilegio tenemos entrar en el mismo reposo del Señor y sin hacer nada para merecerlo. No hemos hecho nada para merecerlo, solo nos escogió y nos forzó a entrar en el banquete que tenía preparado. Por lo cual, hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo esto no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Termino. Hemos vislumbrado cómo será el descanso que el Señor nos tiene asegurado en Cristo, como el suyo mismo, y sabemos que todo lo que Él promete lo cumple siempre. Sabemos también que nuestro descanso no será una Canaán terrenal, sino entrar en la misma presencia de Dios y disfrutar de su mismo descanso para siempre. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a estas cosas que estamos oyendo, no sea que nos deslicemos. Dios, desde que entró en su descanso, en cualquier momento de la historia, siempre y a cualquiera que le quiera oír, le ofrece la posibilidad de compartir su mismo descanso. Este ofrecimiento constante se llama Evangelio.
Pero así como nos lo ofrece constantemente, con esa misma insistencia nos recuerda los peligros. Endurecer de tal manera nuestro corazón que quedemos excluidos de su reposo a causa del pecado de incredulidad. Tenemos que confiar en Jesús en cada etapa de nuestra vida. Cuando nos convertimos lo hicimos. En el presente lo tenemos que seguir haciendo. Y cuando lleguemos al borde de nuestra vida, Dios quiera que confiemos mientras pasamos el Jordán de nuestra muerte. Hemos de confiar en Jesús. Quien cree en Él, descansa en Él. Solo aquel que confía plenamente en el Señor es el que conoce la paz, la serenidad y la calma de su reposo. Cuando creímos, recibimos la paz de Dios. En el presente, si seguimos confiando en Él, vamos descubriendo que Cristo es nuestro refugio y fortaleza en todas las aflicciones por las que vamos pasando. ¿Y eso qué nos trae? Nos trae la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Paz que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sientes esta paz que sobrepasa todo entendimiento a pesar de las circunstancias por las que estás atravesando? Porque si no la sientes es que no estás confiando en Jesús. Debemos confiar en Jesús y cuando lleguemos a su presencia, esta paz que tenemos aquí, de forma imperfecta, será una plena y completa realidad. Y reposar en Él no es solo confiar en Él, también es disfrutar en Él. Disfrutar de Él. Entrar en su reposo es disfrutar de una relación de amor y de gozo con el Señor. ¿Se te ha olvidado ya? ¿Qué pasó aquel día que oíste el Evangelio por primera vez y creíste en él? Yo lo recuerdo perfectamente. Disfruté un montón. Pensaba que no existía Dios o que estaba lejos y jamás me molesté en conocerle, pero al conocer su amor y misericordia me sorprendió tanto que disfruté muchísimo de su presencia. Cuando le conocí descansé, pero es que además fue un gozo que recuerdo con agrado. No me olvido, jamás me olvido. No solo descansé, sino que fue un gozo, disfruté, me sentí aliviado. ¿Amas al Señor como aquel primer día? Seguramente no, pero recuerda lo siguiente. Depende de cómo sea nuestra relación de amor con el Señor, así será nuestra experiencia diaria de su reposo y de su paz. Depende de cómo sea nuestra relación de amor con el Señor, así será nuestra experiencia diaria de su reposo y de su paz. Recuerda, ama al Señor por quien es y por lo que hizo y hace contigo, y disfrutarás de su amor y de su descanso, lo que te ayudará a gozarte en esta vida como Dios quiere que lo hagas. Amén.